Hola a todos. En este vídeo vamos a hacer un repaso de cómo se calcula el determinante de una matriz. Y para eso vamos a empezar por el tipo de determinante más sencillo que hay. Los determinantes de orden 2. Es decir, determinantes que tienen dos filas y dos columnas. Sabéis que si tenéis una matriz A, y vamos a suponer que es así, el determinante de A se puede escribir así o así. Y si queremos usar los elementos de la matriz, tenemos que escribirlo así. Muy importante no confundir los paréntesis que usamos para matrices con las líneas verticales que usamos para el determinante. Un determinante de orden 2 se calcula de manera muy sencilla, simplemente multiplicando los elementos de una diagonal entre sí. Eso sería multiplicar 2 por 5 y restar los elementos multiplicados de la otra diagonal. Es decir, menos 1 por menos 3. Ese signo menos siempre aparece. Vamos a calcularlo. Esto sería 10, esto sería 3. El resultado es 13. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a suponer que estamos calculando 2 menos 5, 7, 10. Esto sería 2 por 10, es decir, esta diagonal, menos la otra diagonal, que es 7 por menos 5. Esto es 20 más 35 es 55. 1, 2, 2, 4. Automáticamente alguien con experiencia sabe cuál es el resultado de este determinante, porque se da cuenta de que la primera fila multiplicada por 2 nos da la segunda fila, es decir, son proporcionales entre sí. Eso va a darnos que el determinante es 0. 1 por 4 menos 2 por 2 y efectivamente esto es 0. Entonces el primer caso, determinantes de orden 2, es muy sencillo de hacer. Los determinantes de orden 3 son un poco más complicados. Y vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, 3, 5, 1, 4, 2. Imaginad que tenemos este determinante y queremos calcularlo. Hay varios modos. Modo 1, lo que se llama a veces regla de Sarrus. Aquí lo que tenemos que hacer, permitidme que copie el determinante, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a hacer 6 productos. Primero este, 1 por 3 por 2. Después este. Es decir, 2 por 5 por 1. Y después este de aquí, que sería 3 por 4 por menos 1. Todos ellos los sumamos. Y a continuación tenemos que hacer otros 3 productos, pero ahora tenemos que restarlos. Sería menos 1 por 3 por 3 menos esto de aquí, que es 4 por 5 por 1, y menos, nos falta 1, que sería este de aquí, que es menos 1 por 4, perdón,
Menos 1 por 2 por 2. Y ahora podemos calcular el resultado. Esto es 6, esto es 10, esto es menos 12, esto es menos 9, esto es menos 20 y esto es más 4. Veis que 6, 10 y 4 son 20, aquí tenemos un 20, eso quiere decir que todo esto se cancela entre sí y solo nos queda menos 21. Ese sería el resultado usando la regla de Sarrus. Vamos a ver otro modo, otro método distinto. Este modo es muy sencillo. Consiste en hacer lo siguiente. Añadimos la primera fila y la segunda fila. Y ahora trazamos diagonales así. Y esto sería 1 por 3 por 2, más menos 1 por 4 por 3, más 1 por 2 por 5. Y ahora trazamos las diagonales en el sentido opuesto. Esas 3 y esas están restando. Sería 1 por 3 por 3, 1 por 4 por 5 y menos 1 por 2 por 2. Y el resultado evidentemente también va a ser menos 21. Este método a alguna gente le resulta más fácil que el anterior. Podéis usar el método que queráis. Vamos a hacer un último método. Esto es, vamos a llamarlo, desarrollo por menores, que implica hablar de lo que serían los menores de una matriz. Nosotros vamos a usarlos sin definirlos. Veamos un momento. Tenemos aquí nuestro determinante y ahora escogemos una fila, la primera, por ejemplo, y escribimos los números alternando el signo. Multiplicamos. Alternando quiere decir, pues evidentemente que si el primero es positivo, el segundo es negativo y el último es positivo. Y ahora tenemos que escribir 3 determinantes de orden 2. Esto sería 3, 5, 4, 2. Fijaos lo que ha ocurrido. He tachado la primera fila y la primera columna. Aquí, en el siguiente, tacho la primera fila y la segunda columna y nos queda menos 1, 5, 1, 2. Y en el último me quedaría menos 1, 3, 1, 4. Menos 1, 3, 1, 4. Ahora tenemos que esto es simplemente 3 por 2, menos 4 por 5, menos 2 por menos 1 por 2, menos 1 por 5, y menos 1 por 4, menos 1 por 3. Y podéis comprobar que el resultado también debe ser 21. Este método parece más complicado que los anteriores y en cierto sentido puede serlo, pero tiene una ventaja. Este método se puede utilizar para calcular el determinante de una matriz de orden 4 o de orden 5. Es decir, con este método podemos convertir una matriz, o el determinante, mejor dicho, de orden 4 en varios determinantes de orden 3. O uno de orden 5 en varios de orden 4 y así sucesivamente. Una observación acerca de esto. Antes he dicho que iba a escoger lo que es la primera fila. ¿Qué pasa si cojo la segunda? Pues si cojo la segunda,
también puedo usar el método, pero entonces el primer signo del primer número no es un más, es un menos, y el siguiente es un más, y el último es un menos. Aquí tendríamos los determinantes. Eso quiere decir que cuando hacéis esto, sería más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Y si tuviésemos una de orden 4, y ahora tenéis que prestar mucha atención, seguiría siendo así. Es decir, alrededor de un signo solamente encuentras signos opuestos, es decir, encima, debajo, a la derecha, a la izquierda. Si es un más, todo lo que hay son menos. Y con esto podéis calcular cualquier determinante. Hay propiedades de los determinantes que ayudan a hacer el cálculo más rápido en algunos casos.